Incidencia. Saludos y bendiciones, con usted Incidencia, el boletín informativo semanal del Instituto Patmos. Incidencia. Actualización sobre Cuba entre los informes emitidos este 6 de septiembre por la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional. Rosa María Payá y María Corina Machado a través del prisma radial del Instituto Patmos. Detienen en Canadá a pakistaní que planeaba atentado contra judíos en Estados Unidos. Disponible desde septiembre nuevo libro de Jonathan Cahn. Estrena videoclip la cantante cristiana Glenda García. La Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional publicó este 6 de septiembre un informe de actualización sobre las malas condiciones de la libertad religiosa en Cuba. Allí se detalla cómo el gobierno cubano utiliza su marco legal represivo para controlar estrictamente las instituciones religiosas. Además, criminaliza las actividades y expresiones que el gobierno percibe como fuera de sintonía con su ideología. Explica que los actores gubernamentales también persiguen regularmente a los fieles a través de la vigilancia, el hostigamiento, las amenazas y las multas. Por su parte, los funcionarios de prisiones siguen maltratando a los presos de conciencia religiosos, incluso mediante la tortura y la negligencia médica. El texto publicado resume el marco legal represivo de Cuba, utilizado para prohibir a las organizaciones religiosas obtener registro legal, y las amenazas y castigos a los fieles que expresen ideas o participen en cualquier actividad religiosa que el gobierno considere crítica. La comisión explica cómo el gobierno cubano recurre a su vasto sistema interno, aparatos de seguridad y vigilancia para acosar a los fieles. La seguridad del Estado, la Policía Nacional Revolucionaria y los comités de defensa de la revolución, entre otros, son responsables de este acoso. El propio 6 de septiembre, la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional publicó también un informe que evalúa el uso por parte del gobierno de los Estados Unidos de las designaciones de País de Particular Preocupación, o CPC, durante los 25 años desde que se promulgó la Ley de Libertad Religiosa Internacional de 1998, IRFA, y hace recomendaciones para mejorar la eficacia de estas designaciones. El informe concluye que si bien IRFA ha elevado la promoción de la libertad religiosa en el extranjero como una prioridad de la política exterior de Estados Unidos, el mecanismo de CPC ha sido más eficaz para condenar las violaciones de la libertad religiosa que para alentar a los gobiernos extranjeros a cambiar de política. Hasta la fecha, el Departamento de Estado ha emitido 19 series de designaciones de CPC, nombrando a 17 países diferentes como CPC 164 veces. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, las designaciones no han estado acompañadas de ninguna acción dirigida específicamente a las violaciones de la libertad religiosa en cuestión, lo que limita su capacidad para producir mejoras. El informe evalúa dónde las designaciones de CPC han demostrado ser más efectivas en 3 situaciones: colaboración, designaciones con exenciones y como parte de sanciones punitivas. También incluye estudios de casos sobre Eritrea, Arabia Saudita, Vietnam y Uzbekistán, incluidas las lecciones aprendidas de las gestiones diplomáticas de Estados Unidos en esos países. El informe concluye recomendando medidas que el Departamento de Estado y el Congreso podrían adoptar para mejorar las áreas de planificación de acciones, uso de sanciones, uso de acuerdos bilaterales, interacción y rendición de cuentas. El Instituto Patmos se hizo eco del reciente debate entre la activista cubana Rosa María Payá y la líder venezolana María Corina Machado. Escuchemos fragmentos del programa radial Cubano Confesante, conducido y dirigido por el pastor Mario Félix Leonard Barroso. Si Maduro tiene algo realmente que ver con Navidades, entonces su papel es el de Herodes, asesino de niños. Y en esto pensé precisamente cuando escuché una conversación muy especial que sostuvieron la activista cubana Rosa María Payá y la líder venezolana María Corina Machado el pasado 4 de septiembre. Escuchemos este fragmento. Y encarna también en esta figura que para mí
representa la dignidad, la decencia del pueblo venezolano, que es Edmundo González, y que ahora tiene esta orden de aprehensión. ¿Cómo responden ustedes a esta escalada en la agresión? ¿Qué esperas que se haga en este momento desde los que pueden hacer algo? Bueno, mira, yo creo que esta reacción brutal de Maduro, que el mundo ha visto con espanto, porque se ha convertido en un secuestrador de niños. Es decir, más de 150 niños que fueron separados de sus familias, acusados de terrorismo, algunos de ellos incluso obligados a grabar videos retractándose de lo que habían dicho y alabando a Maduro. Una cosa monstruosa. Se llevaron más de 200 mujeres presas. Muchas de ellas las enviaron a cárceles comunes donde han sufrido tratos crueles. O sea, tú ves las declaraciones y los informes que acaban de publicar hoy, la misión de verificación de los hechos, cuando lo publicó la semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde calificó prácticas de terrorismo de Estado. Esto no había ocurrido en este hemisferio en décadas, ¿no? ¿Qué demuestra eso? O sea, a Maduro lo único que le queda es la violencia. En efecto, María Corina tiene toda la razón. Maduro es un secuestrador de niños. Su verdadero papel en unas navidades que por decreto pretende anticipar es el de Herodes, asesino de niños. Y cuando ustedes se enfrentan al régimen de Nicolás Maduro, no solamente se están enfrentando al régimen de Nicolás Maduro, están enfrentando también a sus asesores castristas, se están enfrentando también al sistema de inteligencia que, en mi opinión, y esto es solo mi opinión, es el sistema, los servicios de inteligencia y represión más influyentes en América Latina, que son los servicios del castrismo, que por más de 60 años han infectado nuestra región, han provocado la inestabilidad democrática de nuestra región. No se entiende el colapso democrático en Venezuela sin el elemento de la injerencia del castrismo, y por eso para mí también es tan importante la responsabilidad que tienen los otros actores en la región. Y es tan importante que la asuman, no solamente por un hecho de solidaridad elemental con sus hermanos latinoamericanos en Venezuela y en las 3 dictaduras, sino también defendiendo sus propios intereses. Pero ¿cómo se enfrentan ustedes? ¿Cómo enfrenta el movimiento democrático venezolano una situación tan sui generis como esta, de tener esta pluralidad de actores nocivos en el país? No, y tienes que agregar otros, porque están las relaciones profundas y complejas que tiene Maduro con Rusia, con Irán. Venezuela se ha convertido de alguna manera en la ventana para la penetración de redes, incluso del terrorismo islámico en nuestro continente. Entonces, sin lugar a dudas, es muy complejo. Y por eso nosotros hemos insistido que necesitamos el acompañamiento del mundo, sobre todo de las democracias de Occidente. Un joven pakistaní residente en Canadá fue detenido el 4 de septiembre, acusado de planear un atentado terrorista contra judíos en Nueva York, según informó el viernes el Departamento de Justicia estadounidense. Se presume que el acusado tenía planeado perpetrar un atentado terrorista en la ciudad de Nueva York alrededor del 7 de octubre de este año con el objetivo de asesinar, en nombre del Estado Islámico, al mayor número posible de personas judías, aseguró el fiscal general Merrick Garland en un comunicado. El 7 de octubre se cumplió el primer aniversario del ataque perpetrado por el movimiento islamista palestino Hamas contra Israel, que desencadenó la guerra en Gaza. El acusado, un hombre de 20 años identificado como Muhammad Shahzad Khan, fue capturado el miércoles tras revelar sus planes en conversaciones con supuestos cómplices que en realidad eran agentes encubiertos, según la denuncia. De acuerdo con las autoridades, Khan planeaba viajar a Nueva York y llevar a cabo un tiroteo masivo en un centro judío en Brooklyn. Khan fue detenido por las autoridades canadienses en la localidad de Orangetown, a unos 19 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y Canadá. De ser hallado culpable, podría ser condenado a 20 años de prisión. La profecía del dragón, Israel, la resurrección oscura y el fin de los tiempos. Es posible que lo que estamos presenciando en el final de los tiempos sea la respuesta a una revelación antigua y que ahora estemos viendo su despliegue. Para intentar dar respuesta a esta interrogante, después de 8 bestsellers en el New York Times, El presagio 2011, El misterio del Shemitah 2014, El libro de los misterios 2016, El paradigma 2017, El oráculo 2019,
El Presagio 2, El Regreso, 2020, El Regreso de los Dioses, 2022 y El Manifiesto de Josías, 2023. Jonathan Cahn lanza ahora su nuevo éxito de ventas, La Profecía del Dragón, Israel, la Resurrección Oscura y el Fin de los Tiempos. El más reciente libro de Jonathan Cahn, propone abrir los misterios de lo que ha sido, lo que está ocurriendo ahora y lo que está por suceder, incluso el fin de la era, desbloqueando revelaciones impactantes que proponen ver lo que está sucediendo en el mundo actual de una manera completamente nueva. La profecía del dragón indaga acerca del misterio de Israel y cómo se está desplegando ahora ante nuestros ojos. Los otros pueblos antiguos que fueron resucitados al mismo tiempo que la resurrección de Israel, más de 2000 años después de que perecieron. El regreso de los pueblos del mar, el día del dragón, la cuenta regresiva de los días, cómo todo esto se relaciona con la profecía del fin de los tiempos y mucho, mucho más. Este nuevo éxito de librerías de Cahn es el que sucede a su libro El Manifiesto de Josías, que ha resultado de un enorme interés para los cubanos, ya que en él este rabino judío mesiánico incluyó el relato de un viaje cargado de significado espiritual que él realizó personalmente en 1999 a Cuba, a la cual denomina en su libro como la Isla de los Misterios, y en el cual, acompañándose del sonido del shofar, atravesó todo el país de oriente a occidente, anunciando que el jubileo se acercaba. Según relata Cahn, al mismo estilo de los antiguos profetas hebreos, él regaló su shofar a Fidel Castro como señal profética de lo que luego sucedió, que en el año del jubileo desde su llegada al poder en Cuba, se vería obligado a dejar formalmente su mandato. Así sucedió cuando en 2008 el agravado estado de salud del dictador le obligó a publicar una histórica carta en el periódico Granma, diario oficial del Partido Comunista de Cuba. Su carta de renuncia, y a partir de lo cual los cubanos lo que han sufrido es el mantenimiento en el poder, por inercia, de un sistema que inexorablemente está condenado a desaparecer. El nuevo libro de Cahn, La Profecía del Dragón, Israel, la Resurrección Oscura y el Fin de los Tiempos, aborda el contexto actual del mundo, al borde de una tercera guerra mundial, tiempos en los cuales sin dudas también se terminará de definir la situación de Cuba, cuyos desgobernantes lamentablemente han tomado partido abiertamente en contra de Israel y en complicidad con los enemigos de este, encabezados por Irán. Jonathan Cahn causó revuelo mundial desde el lanzamiento de su primer bestseller, El Presagio, que se posicionó de inmediato en la lista del New York Times, así como también sus posteriores obras. Cahn se ha dirigido a miembros del Congreso de los Estados Unidos y ha hablado en las Naciones Unidas. Fue nombrado junto con Billy Graham y Keith Green uno de los 40 principales líderes espirituales de los últimos 40 años que cambiaron radicalmente nuestro mundo. Es reconocido por muchos como voz profética para nuestros tiempos y para la apertura de los misterios profundos de Dios. Jonathan dirige Hope of the World, Esperanza del Mundo, un ministerio de resonancia internacional y que patrocina proyectos de compasión para los más necesitados, aún en los rincones más lejanos del mundo. Y Beth Israel, de Jerusalem Center, constituye la sede principal de su ministerio y un centro de adoración en Wayne, Nueva Jersey, en las afueras de la ciudad de Nueva York. Es un orador muy solicitado y viaja constantemente por todo Estados Unidos y el mundo. Esperar no es nada fácil, pero es importante para crecer. Ha llegado por fin luego de varias semanas de espera. El 6 de septiembre se estrenó el más reciente videoclip de la cantante cristiana mexicana Glenda García. En medio de tiempos de desesperanza, la nueva canción de Glenda nos invita a recordar y hacer nuestra la promesa de Hebreos 10:23. Estemos firmes en la espera porque fiel es quien hizo la promesa. Y comprender que la única manera que nuestra fe sea verdadera es demostrar, saber confiar.
El video fue grabado en México y producido por David Velázquez, mientras la canción la produjo Eric Acuña Vázquez. También participan los músicos Willy Pantoja, Jair Rodríguez, Brandon Gómez y Uciel Espinosa, así como los actores Lili Cano, Yael Caudillo, Magda Quiroga, Pedro Bocanegra, Iván Ramírez y Miren del Carmen. Después de la tormenta siempre llega el arco iris, pues Dios nos da sin limitar. Así termina por hoy Incidencia, el boletín informativo semanal del Instituto Patmos. Estos fueron los tópicos. Actualización sobre Cuba entre los informes emitidos este 6 de septiembre por la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional. Rosa María Payá y María Corina Machado a través del prisma radial del Instituto Patmos. Detienen en Canadá a pakistaní que planeaba atentado contra judíos en Estados Unidos. Disponible desde septiembre nuevo libro de Jonathan Cahn. Estrena videoclip la cantante cristiana Glenda García. Incidencia.